Saludos amigos y amigas, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas, Super TV 55 en Santiago y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV que nos retransmite los días sábados. Gracias por estar con nosotros, de verdad, se lo agradecemos. Este programa es dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente sensible, a gente que le interese el bien común. Y obviamente si usted está con nosotros, usted reúne esas cualidades necesarias para tener la condición de ciudadano. Si no, sería un habitante o un morador. Pero los ciudadanos tienen otras cualidades. Bueno, en el día de hoy yo quisiera comenzar con algunas reflexiones. Tenemos un distinguido invitado. Primero es un gran hermano y amigo mío, pero además es una persona que yo sé que conoce al PLD desde el momento de su fundación. Y vamos a hablar del Partido de la Liberación Dominicana y naturalmente de política en sentido general. Ahora yo quiero reflexionar con ustedes lo siguiente. El presidente Leonel Fernández y el candidato presidencial, el ex candidato presidencial Abel Martínez, dicen que han sido convocados para el día de hoy al Palacio Nacional a un encuentro que el presidente Luis Abinader le había propuesto. Dicen que 6 meses antes, para tratar temas fundamentales de la sociedad. En este caso, a 4 días de concluidas las elecciones presidenciales y congresuales, se puede entender que es una visita de cortesía, que de verdad consolida la democracia. Nunca antes se había visto eso. Probablemente, en vez de ir a la Casa de Gobierno, un candidato presidencial perdedor de la oposición, se hubiese ido a una embajada en otros tiempos. Pero esta vez el Listín Diario dice que tiene fuentes muy fidedignas de que se reunirían el presidente con el doctor Fernández y con el licenciado Martínez. No lo ha desmentido la Casa de Gobierno, pero tampoco lo ha confirmado. De todas maneras, no parece que sea mala la idea. Le decía yo a un amigo que ¿cómo es posible que después de lo que pasó, ya pasó todo, vamos donde el presidente? Digo, primero el presidente lo está invitando. El presidente lo dijo en su discurso de proclamación de la victoria. Se le señaló que cuando el presidente, primero fue el licenciado Abel Martínez, que lo llamó para felicitarlo, y posteriormente el presidente Fernández, dijo el presidente Luis Abinader que a ambos le dijo que deseaba conversar con ellos en los próximos días. Y yo quisiera saber si después de un certamen electoral que las organizaciones internacionales que actuaron como observadores lo definen como concurrido, como exitoso, etcétera, etcétera. Un expresidente de la República como Leonel Fernández y un emergente dirigente y líder político. De manera que no estaría mal que el presidente Fernández y el doctor Abel Martínez se reúnan esta noche. Le decía, como le estaba explicando a un amigo, que incluso cuando salgan ambos pueden hacer sus planteamientos de naturaleza política a la prensa y ya se acabó. Por ejemplo, el presidente Fernández ha dicho y reiterado que la Constitución de la República no necesita ser modificada. Bueno, pues que diga eso al salir. El licenciado Abel Martínez llegó a decir que el PLD seguirá defendiendo al pueblo dominicano, pues que lo diga otra vez y ya. Porque hablar no es malo, yo digo hablar no es malo, nunca va a ser malo hablar. Conceder, ceder, negociar, dialogar es otra cosa. Pero conversar con una gente, con un presidente de la República que lo invite a su oficina o al Palacio Nacional, eso no es tan malo. Ahora, en el caso del doctor Abel Martínez, queda pendiente saber si está actuando, si ha recabado digamos, la aprobación o el permiso del comité político o del presidente del partido en razón de que el PLD está en una situación especial. Vamos a llamarlo de esa manera, una situación especial. Se puede interpretar en cualquier dirección que el doctor Abel Martínez, sin por lo menos informar al comité político o al
presidente del partido o al secretario general acuda a una cita que luego sea objeto de alguna crítica el próximo lunes cuando se reúne el comité político. De todas maneras, vamos a dejar de eso de ese tamaño a la espera de los que se desarrollen los acontecimientos. El otro caso, el presidente Luis Abinader parece estar bien consciente de que las reformas que se definen como urgentes, reformas económicas fundamentalmente, también sociales y reformas políticas, como él mismo lo ha propuesto a través de una reforma constitucional, son bastante difíciles y de resultados o de reacciones en la población impredecibles. Por eso que el presidente ha dicho que todo lo que vaya a hacer lo va a hacer con el consenso de la sociedad. El tema está, y se lo he dicho en otras ocasiones a ustedes, en la palabra consenso. Se entiende mejor el disenso, es decir, no estamos de acuerdo. Pero cuando se habla de consenso, hay que establecer quiénes son los que se ponen de acuerdo para impulsar un tipo de reforma que va a beneficiar a quién o a quiénes. Por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, muchas veces se dice, se aprobó el Consejo Económico y Social, y cuando usted busca, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, estaban los representantes de las 10 o 12 familias de la nación, quiere decir de la reorganizada oligarquía nacional, y estaba Pepe Abreu, pensionado por cierto, y estaba fulano de tal y perencejo de tal. No. Primero tenemos nosotros que modificar el consenso. ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes representan a los distintos sectores de la sociedad dominicana? Y segundo, yo lo dije ayer y quisiera reiterarlo hoy, yo le sugeriría al presidente Luis Abinader que se mueva un poquito nada más así. Él está en el centro, como por un poquito como a la derecha, porque se mueva en el mismo centro, pero un poquito hacia la izquierda. A ver si estas reformas tienen un concepto filosófico y político diferente a los enfoques que se dio, y yo quisiera recordarle a ustedes, en el 2021, la reforma económica que se hizo en unas elecciones, que el presidente tuvo que retirarla más rápido que inmediatamente, porque si no iba a coger candela el país. Y la reforma también de carácter económico, no, de carácter tributario, en el año 2022, que también se retiró. Entonces, es una situación difícil. Lo dicen los organismos internacionales relacionados con la fortaleza crediticia del país, como lo es, y aquí quisiera yo tener mis lentes, aquí están. Esto lo publicó en el día de hoy el periódico Diario Libre, que habla de la República Dominicana da aviso de estabilidad política y de que continuará con las medidas económicas que ha implementado tras la reelección del presidente Luis Abinader. No obstante, su capacidad para aplicar las reformas estructurales que requiere el país están aún por verse. Así lo valora la agencia calificadora crediticia Standard & Poor's Global en un análisis considerando la calificación BB del país. Refleja una economía dinámica, pero con un perfil fiscal débil y vulnerable a choques externos. Es decir, nosotros estamos avanzando, pero es que en una pendiente, como cuando uno va en un carro que mira para allá hay un derricadero y mira para la izquierda hay otro derricadero y nosotros vamos derecho. Le han dicho que la reforma fiscal, para poder incrementar la calificación de riesgo crediticio de la República Dominicana a W+, al W+, se requiere la reforma fiscal. Déjeme nada más decirle esto antes de ir al cambio para estar con nuestro entrevistado. BB- es el nivel crediticio que nosotros tenemos. Quiere decir que somos una economía dinámica, pero que tenemos riesgo crediticio de endeudamiento y riesgo de choques externos en la economía. Para que tenga, para el próximo paso, que sería W+, se requiere una reforma fiscal que incremente lo que se llama presión fiscal. ¿Qué es la presión fiscal? La presión fiscal es el ingreso que recibe el Estado en tributos, en impuestos, en arancel, en proporción al Producto Interno Bruto, que está hoy en un 15.5%. La media en América Latina es 21%. Los organismos internacionales, y especialmente las agencias
crediticias, las agencias calificadoras de riesgo, consideran que debemos estar cercanos al 20%. Aumentar 3 puntos porcentuales, como desea el gobierno, ya es una revolución económica que hay que hacer en el país, para que tengan eso como un norte en lo que viene. La reforma del Código Laboral es traumática, podría ser traumática. La reforma de la seguridad social. Nada más le voy a dejar esas 3. De manera que si el presidente nos está hablando que no va a aplicar su tremendo poder heredado de las elecciones del domingo y que prefiere consensuar con los distintos sectores de la sociedad, está haciendo muy bien y está previniendo que en el país se puedan producir convulsiones de naturaleza social o que se agriete la gobernanza. Y no le voy a mencionar el tema de Haití porque es un folder aparte. Es decir, nos esperan momentos difíciles. Y yo particularmente quiero decir hoy que a mí me parece muy aliviante, muy reconfortante la posición que tiene el gobierno en torno a los próximos pasos que debe dar la República Dominicana. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar con un gran amigo, dirigente de los más viejos, porque fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, que es Aristipo Vidal. El nombre no es culpa de él, es de su padrino, pero él se llama Aristipo Vidal y es un hermano querido por mí, y que vamos hoy a conversar a calzón quitado sobre la tremenda debacle que se produjo electoral en el Partido de la Liberación Dominicana. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, tal como lo habíamos señalado aquí en el programa Rajatabla, yo rápidamente invité a Aristipo Vidal. Primero, él tiene principalía, es un dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, pero yo lo invité porque yo lo conozco toda su trayectoria en el PLD. Y conmigo le va a ser difícil dar vuelta media sospechosa, como hacen en las entrevistas, porque nos conocemos bastante. Y yo quiero entonces, vamos a tener problemas porque yo le voy a ir diciendo etapa por etapa del PLD, en la medida en que él vaya diciendo que todo está muy bien, que sé yo cuánto y esto y lo otro. Entonces, por eso lo he traído aquí. Yo creo que vamos a hacer un buen programa. Saludos, camarada Aristipo. Saludos, Orión, qué placer estar aquí. Vamos a rajar tabla juntos. Sí, porque yo quiero que tú no te pongas con tus situaciones diplomáticas de que no, los otros ahora vamos, no. Te voy a decir una cosa, cuando se cuando se perdieron las elecciones, 2020, sí. ¿Cuándo fue que se celebró el congreso, el último congreso del PLD? Vito Medina. No, el anterior. El del 21. El anterior se celebró, que recuerda que fue el Norge Botello. El Norge Botello, ok. Se celebró en el 13-14. Sí, ese fue ya con la división. No. El Norge Botello ya había El de la división fue el Vito Medina. Ok. Pero desde el Norge Botello. Caramba, tú conociste a Botello, a Vidó. Y a don Vidó Medina. Y yo propongo que este se llama Reinaldo. Sí. También estamos amigos de nosotros también. Don Vidó Medina, cuando a esos tiempos que nosotros estábamos muy jóvenes y equivocados, por cierto, en la ideología más para allá de la época, la Guerra Fría. Época. Fuimos donde Vidó Medina a pedirle que renunciara del PLD con nosotros en el 79. Y lo botó de la casa. No, entonces él dijo, ¿por qué él está de acuerdo con nosotros? Porque sí, él también estaba contra Alburquerque. Pero dijo, pero mira, Dios, yo te voy a decir una cosa, considérame un testaferro de Juan Bosch. Así que yo no voy para ninguna parte, se pueden ir. Sí. Y así fue. De acuerdo con lo que yo sé, el maestro Juan Bosch lo llamó a su casa, en la Penson, sí, que era casa-oficina, las dos cosas. Y número 60. No, en la, a raíz de la división del 78. Sí. Cuando sale Tonito Abreu, secretario general y otros dirigentes más. Y le pidió, tú no me dejes. A ti te lo pido, no me dejes. Y él se vio compelido a quedarse junto nosotros, a por eso fue. Tú ese dato yo no lo sabía. Nosotros fuimos a su casa por los kilómetros por ahí. Por ahí. Sí. Yo estaba por ahí esta noche. Esta noche, por ahí, sí. Y él, muy tranquilo, pero no habló mal, sino que dijo eso. Y mira, yo no voy a separarme de don Juan. Ustedes tienen la razón, pero considérenme un testaferro de Juan. En paz descanse. Sí, porque era un personaje. Un personaje. El doctor Vito Medina. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana, Aristipo, con tu candidato, por cierto, tú pertenecías a su equipo de trabajo, Abel Martínez, sacaron el 10% de la votación. Pero en el Congreso
el congreso anterior, ¿cuál fue el congreso que me dijiste? Antes del Vidó. Antes del Vidó. Jorge Botello. Y también después en el congreso Vidó Medina, el presidente del partido, Danilo Medina, siempre se refirió en los puntos autocríticos a los demás. La dirección del partido no tenía problema. Los militantes, si no le daban dinero, no querían trabajar en política. Todos los empleados eran su familia, ni siquiera a un vecino le daban empleo, etc. Y además, antes de eso decía, ¿tenemos cuánto? Un 24%, ganamos. Un 27% ganamos. Un 29% vamos a ganar en el seno del partido. Cuando tú sabes que ese partido sí tenía un espíritu autocrítico, aunque la gente no lo dijera, Jorge Botello le dijo a Juan Bosch que si ahí en el meeting de la 17 no hubiese habido más gente, 100.000 personas, él no se retira del meeting. Y Juan Bosch dedicó como 2 o 3 artículos en Vanguardia del Pueblo contestándole a Jorge Botello. Y la conferencia Ho Chi Minh, que fue un poco antes de la debacle del 1979, fue una conferencia autocrítica para establecer crisis del partido, una conferencia convocada para eso. Claro. Y el PLD ya todo lo que se haga está bien hecho y no se puede criticar a los dirigentes ahora. Ahora vos repiten el mismo error de naturaleza política, escogieron un candidato bueno, muchacho amigo de nosotros, como tú quieras, pero sin los requerimientos estratégicos necesarios, nadie lo ayudó. Y ahora vuelven, el lunes se reúnen y le van a decir lo mismo. Ustedes son qué sé yo cuánto. Y así no se puede, el tipo. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo va a ser? No, pues no te pongas muy de acuerdo conmigo, que no es la idea tampoco. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Hay un espíritu. Mira, yo estoy en una situación un poquito, digamos que limitada, porque mi WhatsApp fue hackeado por un delincuente o unos delincuentes, porque primero fue una mujer y quien llama a la gente ahora es un hombre para pedir dinero, que aprovecho el espacio de a rajatabla para advertirle a los que aún no lo saben, que si le piden dinero a nombre mío por WhatsApp, no soy yo, es un delincuente que me ha hackeado. Entonces estoy fuera de los grupos del PLD, que son muchos, fundamentalmente el del Comité Central, que yo soy, por cierto, uno de los administradores. Y no he visto en los últimos 2 días lo que los compañeros están diciendo, pero hasta el pasado martes en la noche yo estuve al tanto de todo lo que se dice ahí, y el criterio fundamental es sumamente de cuestionamiento a la dirección del partido. Lo puedo decir porque no es un secreto tampoco. Cuestionamiento en la dirección de que, o en el sentido de que tienen que escuchar. Tienen que oír, por ejemplo, al Comité Central. ¿Qué es el Comité Central para los televidentes? Porque yo sé que tú lo sabes. El Comité Central en los estatutos es la máxima dirección del partido entre Congreso y Congreso. Eso es en los estatutos. En la práctica eso lo ejerce el Comité Político, que es un organismo que pertenece al Comité Central. Es un organismo administrativo. Es un organismo administrativo. Claro, pero se ha convertido en los hechos desde hace muchos años, en la dirección real del partido. Bien, una vez Danilo me dijo, siempre ha sido así. Y es verdad, siempre ha sido así, hasta cuando Juan Bosch. Que primero eran 5, después 7, después 9, después 11, y ahí comenzó la cosa hasta que llegó a 1.250 en el Congreso Vidó Medina. Bien, que escuchen al Comité Central, que escuchen a las direcciones medias, las provinciales, las municipales, porque es así como se logra establecer lo que el partido cree. ¿Qué es el partido? El partido no es el local, no es la Casa Nacional de la Independencia, Conservantes. No, el partido son sus hombres y mujeres, su gente, los componentes, los dirigentes fundamentalmente. Ese es el partido. Y yo estoy seguro que con ese criterio que hay ampliamente mayoritario, el lunes el comité político le pondrá fecha a una reunión del Comité Central, que es sumamente necesaria, y seguramente que habrá un proceso de escuchar, de investigación, ¿verdad? De evaluar, es la palabra correcta, evaluar nuestra participación en el recién pasado matazón electoral.
proceso electoral, no, matazón electoral. Tú eres fundador del PLD y sabes que él salió de hace mucho tiempo después, pero sabes que Juan Bosch le llamaba matadero electoral a partir del 70, cuando él regresó al país, pero no participó en ese proceso, por el PRD, porque entendía que era el fraude electoral lo que se iba a imponer al fin y al cabo. En este caso, matazón electoral. Los observadores que vinieron vieron la superficie, vieron lo de afuera, pero no tomaron en cuenta muchísimas cosas que pasaron, que yo las quiero detallar, si tú me lo permites, sí, pero en algún momento, sí, aunque sea a grandes rasgos. Sí, porque yo te voy a dejar, pero no salga del tema. Yo te voy a decir una cosa, te voy a poner dos ejemplos. Tú seguramente has leído mucho de eso. El 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, fue el momento cuando la dirección del partido rompió con Stalin, el histórico Stalin, y fue llevado al zafacón de la historia. Y eso le tocó a Nikita Khrushchev. Un discurso vibrante, búscalo en las redes y tú verás que ella agarró. Entonces, claro, en todos los partidos, incluso el Partido Obrero Social, el Partido Socialista Obrero Español, si tú vas a sus organismos, vas a encontrar los documentos sobre el momento de crisis, documentos básicos importantes, donde el partido formula autocrítica, no debimos haber hecho aquello, no hicimos esto, reconduce su política. Yo estaba revisando el Congreso Norge Botello. No hay un solo documento autocrítico de esa oportunidad ni hacia dónde. Y el partido se enrumbaba hacia una división que iba a perder las elecciones del 20. Así es, pero fíjate bien. Y en el Congreso siguiente tampoco. Sí se revelaron en voz, digamos, reprimenda del líder del partido, del presidente Medina, a la dirigencia media, no a los miembros del comité político, sino a la dirigencia media, por qué no defendieron el voto, por qué esto y lo otro. Eso es muy rudimentario, yo te quiero decir. Un partido fundado por Juan Bosch con la característica que tenía, sí es verdad que iba a ir desarrollándose hacia nuevos tiempos, pero no degradándose hacia nuevos tiempos. Pero yo te voy a recordar que el Congreso Juan Bosch, que se inició en el año 2000 y terminó en el 2001, enterró el bochismo. Y yo lo digo con toda responsabilidad. El Congreso Juan Bosch enterró al bochismo, aunque el partido diga en su declaración de principio que es un partido bochista. Se enterró, ¿por qué? Bueno, primero se enterró la formación política. No se dijo. Se transformó educación en formación política, la secretaría. Educación pasó a ser para estudiar la educación del gobierno, del país en sentido general, y formación política para darle formación política al partido. No es una crítica a la compañera Alejandrina Germán, que es la secretaria. No, es el partido, no es Alejandrina. Abandonó la formación política, es voluntaria. Si tú quieres ir a un seminario, si tú quieres ir a una charla, si tú quieres ir a un cursillo. Eso es todo, la llamada formación política de hoy del PLD. De forma tal que el dirigente, llámese José Pérez, que es un nombre que me gusta mucho utilizar, porque hay muchos José Pérez en el país, y entonces no se sabe cuál es, ¿verdad? Igual que Juan Pérez, debe ser el nombre más común. Bueno, José Pérez es, digamos que dirigente medio, no dirigente de base, medio. Y José Pérez, y no estoy hablando de todos los compañeros, estoy hablando de muchos compañeros que inciden de tal manera que se convierten en lo fundamental. Si José Pérez trabaja con Antonio Café, como decía un ex patrón mío, con Antonio Café para ser regidor, pero llega José Rodríguez, otro nombre muy socorrido, Rodríguez es el apellido más común en la República Dominicana. José Rodríguez, José Pérez, pero ven conmigo que te voy a dar un sueldo mensual. La falta de formación política lleva entonces a José Pérez a trabajar con José Rodríguez y abandonar a Café, que lo estaba ayudando. Y eso es la falta de formación política que hemos abandonado. Por eso fácilmente un miembro del comité político de hoy, como Julio César Valentín, se va detrás de prebendas con el gobierno. Me puede demandar si quiere, Valentín, puede que sabe, entonces ahí hablaremos en la justicia. ¿Verdad? Pensiones, cargos en el exterior para su gente.
pensiones para los compañeros que atrae, que compra. Pensiones. A veces ni trabajan en el gobierno, ni han trabajado nunca en el gobierno. Te voy a que decir, 40, que 50, que 60. Cuando yo veo las veces que hay preso y me interrogaban, yo aprendí a decir, no tengo conocimiento, señor. Así que No, de lo pero que si tú tú hablas, quieres- no tengo conocimiento, señor. Yo culpo el programa. No, hay no, problema. Y a no, tu- claro, tu porque programa. no es eso, no es eso. Pero esa es la Aristipo. pura verdad. Pero tú eres muy inteligente, te sigue yendo por la tangente. Es verdad. Tú sabías que hay un libro de Juan Bosque, varios libros que tratan el tema de la estratificación social de la sociedad dominicana, Claro, valga el término. claro. Incluso tú sabes que don Juan escribió un libro que se llama Crisis de la Democracia de Claro, América Latina. cuando fue derrocado. Y tú sabes que esos dos libros todavía están vigentes. Tú sabes que nosotros tenemos una pequeña burguesía que es la que pulula en los partidos. Como tú Sí. lo importante que tú has señalado es que no hay formación política. La única manera hay dos formas de tú mantener a la pequeña burguesía que es predominante en la población dominicana. Así es. En sus distintas, En sus distintas capas, como no le vamos a, ¿verdad? En sus distintas. La única manera es formación política y método de trabajo, que quiere decir consecuencia Claro, que política. es lo que ¿Cuánta trae la gente disciplina? vota? El PLD votó a José Lalú, El PLD no lo votó. Eso es mentira de él. dice, Él se fue del PLD. El PLD sencillamente lo complació. bueno, Quedando fuera del partido. pues peor todavía. Él se fue del PLD. Juan Bosch todos los días por la ventana votaba 4 dirigentes, por la ventana de su casa. Literalmente hablando. Sí. Y el partido se mantuvo disciplinado, es decir, Claro. tenía que haber un Stalin, además de un Nikita Khrushchev, tenía que haber las dos cosas en una Sí, misma persona. sí. Entonces, el presidente del partido y el comité político, lo que tú notas es un oleaje de contubernio. Sí. De repente. Hay muchas informaciones que perturban el ambiente. Por ejemplo, que hay gente que digamos, que se confabuló con el gobierno para que no me someta, porque evidentemente la cacería de PLDistas comenzó en el mismo día, 16 de agosto del 20, con la acusación del presidente que se estaba juramentando de que éramos unos corruptos. Después, al mes de gobierno, en el Palacio Nacional nos llamó una cúpula mafiosa, sobre todo el comité político, ¿verdad? En connivencia o complicidad con la Cámara de Cuentas de entonces. Una barbaridad, porque usted vaya a hacer su PRM, a hacer ese discurso, no en el Palacio Nacional, porque es un discurso de carácter político, politiquero, ¿verdad? Y si tú quieres, estamos también en eso, porque yo no tengo ningún problema con entrarle y decirle la verdad, las verdades al presidente Luis Abinader, no tengo problema con eso. La mujer tuya me encomendó que evitara que tú cayeras preso. No, yo no voy a caer preso. Porque Vámonos a un cambio. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a violar la ley, yo no voy a insultarlo, yo no voy a decir lo que es un oligarca al servicio de la oligarquía. Él es un oligarca, que lo demostró él mismo con su declaración jurada del 16 de agosto del 20, cuando dijo que tenía los cuartos fuera del país. Vámonos a un cambio, señores. Él tratará de hacer eso, yo intentaré traerlo a la orilla de la verdadera razón por la que estamos discutiendo este tema. El Partido de la Liberación Dominicana fracasó en estas elecciones. Si usted le busca el motivo, muy bien, magnífico y extraordinario, pero objetivamente el 10% no se lo va a quitar al tipo. Así Vámonos es. a un cambio y vamos Hablemos a dejarlo que de hable, eso. entonces. Vamos a hablar de eso. Bien. Y no vamos a culpar a Abel Martínez ahora de decir, Abel no, no. que no era. Y yo hablaré también de eso, de Abel Martínez. Ok, vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Muy bien, mis amigos, gracias de verdad por quedarse con nosotros, gracias a todos los que se conectan en este momento con este programa, gracias a todo el país que nos siempre reportan este programa a través de las redes, se lo agradecemos mucho. Este programa está en las redes sociales, en la parte del canal Teleradio América, como en la parte de nosotros. Así que ya ustedes saben. Ahora, con Aristipo Vidal, yo quiero retomar. Aristipo Vidal está sentado a mi diestra, en este caso, para que ser interrogado en torno a la debacle que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana, que desde 1980, 90, no había estado ausente en el Senado de la República. Siempre había tenido 1, 2, 3... 86. Del 86, sí. San Pedro de Macorís y La Romana. En La Romana. Desde 1986, exacto. El obrero de San Pedro de Macorís y creo que Y también de La Romana. Y un obrero también fue de La Romana. El de La Romana no fue un obrero, fue
digamos que un intelectual, Darío. Darío. ¿Te recuerdas de Darío? Sí, sí. Su nombre es Laureano. Laureano, sí. Guerrero. Laureano Guerrero. Sí. Comunicador. Comunicador. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahora, no el gobierno que compró las elecciones, no, espérate, tipo, por Dios, hubieran conseguido, aunque es un senador, 12 diputados, 13 diputados. Por ahí anda. Entonces, vamos a justificar eso. Sí, tiene explicación, porque no tiene justificación, pero tiene explicación. Dale para adelante. Bien. En efecto, los resultados electorales del pasado domingo para el PLD fueron desastrosos. Desastrosos. O sea, la palabra desastre es el nombre que hay que ponerlo a lo que el PLD obtuvo. Las llamadas encuestas acreditadas, unas 4 o 5, tal vez 6 acreditadas, nos situaban entre el 12 y algunas, otras el 15. Por ahí andaban todas. O sea que nosotros tenemos que esperar eso, porque esas encuestas, con los 9.000 millones de pesos que dedicó el gobierno, yo creo que ya no le queda nada para el resto del año. O sea, para 7 meses ya no le queda nada de ese presupuesto del año. Para convencer al dominicano que decían en todas las encuestas, que no aguantaba el costo de la vida, que no aguantaba la delincuencia. En todas, que no aguantaba el desempleo. En todas, porque si el desempleo estuviera, como dicen ellos, en el 4%, nadie se quejará del desempleo, porque un 4% es insignificante. Y entonces el verdugo es el favorecido. Por eso dije matazón electoral. Una. Dos, la persecución política que comenzó contra el PLD desde el mismo momento en que se juramentó el gobierno nuevo del 20, por supuesto, porque ya es viejo y ya fue autorrelevado, ¿verdad? La persecución política, colocando en el famoso Ministerio Público Independiente a 3 enemigos del PLD, que se habían disgustado, eran de simpatía PLDista los 3, y se habían disgustado con el PLD. Uno, por la situación que se dio en el Consejo de la Magistratura, con un maltrato que recibió. Inaceptable. Y otros 2 porque se disgustaron con el procurador saliente, con Jean Alain Rodríguez. Me refiero, la primera, doña Miriam, y los otros 2, Jenny y Camacho. Es así. Disgustado con el PLD, vamos a ponerlo a ellos mismos a entrarle al PLD. Y ahí no fue preso, ¿cómo se llama el compañero que está en la Casa Nacional? No fue preso el gobernador de la Casa Nacional, de milagro. De ahí para abajo todo el mundo. No, es un hombre bueno. ¿Tú entiendes? Le iban a entrar a Danilo Medina. Y prefirieron entonces, lo cambiaron para entrar al entorno. Su familia, los compañeros más cercanos y, por supuesto, sus militares. Los militares que lo escoltan, o que lo escoltaban, porque tienen 4 años fuera de esa escolta. Bien, para golpear a Danilo, que entendieron que era prácticamente lo mismo. Bien, Danilo, a diferencia de Jorge Blanco, a diferencia, óiganlo bien, PRMistas, de su compañero Jorge Blanco. Jorge Blanco era del PRD. No, Jorge Blanco era del PRM. ¿Tú quieres ver la prueba? Orlandito Jorge Mera y la señorita que está en el Palacio. Esa es la prueba, sus 2 hijos están en el gobierno. Y su séquito presidencial también está en el gobierno. Sí, pero él no es. 82-86. No es él. Entonces él, ¿qué dice el PRM? Somos el PRD con otro nombre. Eso es lo que dice el PRM y esa es la verdad. Bien, a diferencia de Jorge Blanco, Danilo se quedó en el país, no salió huyendo. Él salió del país, pero por enfermedad. Ah, bueno, pues salió por enfermedad, pero volvía. Y le pidió permiso al médico para dedicarse a la actividad política de su partido. Danilo, hay que entenderlo. Yo no lo estoy exonerando de nada, sino lo estoy entendiendo. Y creo que con el proceso que viene internamente para evaluar la participación del PLD en las elecciones, hay que ser lo más profundo y sincero posible. Si hay que cortar cabezas, que hay gente pidiendo cabezas, si hay que cortar cabezas, que se corten, incluyendo la de este servidor. No tengo problema. Yo me siento fuera de toda culpa
de lo que ha pasado, pero si hay que cortar la mía, que se me corte. No tengo problema. Ayer escuché a un compañero que es también comunicador hablando de traición. De traición. Vamos a evaluar eso, si es verdad que hay traidores, porque yo no lo sé. Vamos a evaluar eso. ¿Sabes, Aritipo? En fin, lo que te quiero decir es que en suma el PLD se creó en 1973 saliendo del PRD, y ahí no se podía decir que el PLD era PRD, porque fue totalmente distinto la motivación, para completar la obra de Duarte, ese es el enunciado, y para liberar al país de qué, bueno, en esa época de los yugos que habían, de fuera y adentro, pero siempre representando al pueblo dominicano, fundamentalmente compuesto por las diferentes capas de la pequeña burguesía, aunque también entre una parte de la burguesía, aunque también entre una parte de los profesionales que son al fin y al cabo pequeños burgueses. En fin, si el PLD quiere mantenerse fiel a esos ideales de Juan Bosch, tiene que someterse a un proceso de 4 cosas. Es mi propuesta. Número 1, evaluación amplia y sincera. Número 2, reestructurarse. El PLD no puede seguir siendo el partido el comité de base, el comité intermedio, el comité municipal, el comité provincial, el comité central, el comité político. Tenemos que ver qué es lo que conviene. Estamos ahora en el siglo XXI, en la tercera década. Sí, el PLD sacó menos votos ahora, cuando se multiplicaron por lo infinito todos los comités intermedios, y que cuando el PLD tenía por cada zona, que la zona política le llamaba el PRD, un comité intermedio, uno. En la capital originalmente eran 13. 13, sí. Pero oye, ¿qué capital? Distrito y Santo Domingo. Y Santo Domingo. Ahora yo fui al barrio Capotillo y hay debe haber 20 comités intermedios. Por ahí anda. Pero yo no sé quiénes lo integran ni cómo lo integran. Ahora lo llamamos bloques. Sí, los bloques de los Pedro Albizu Campos, que es al que yo pertenezco, los bloques Máximo Cabral, que fue donde nací, los bloques Gregorio Luperón, los bloques... Ahora, Aritipo, ¿cuándo es el próximo congreso del partido? Yo propongo que comience este año, cuanto antes. ¿Por qué no aprovechar el tiempo de la transición, que hay precedentes, Hay precedentes. El tiempo de la transición gubernamental para hacer el Congreso. Perfectamente posible. ¿Por qué no aprovecharlo? Segundo. ¿Cuándo hay precedentes? En tiempos de Juan Bosch del 94. Tú sabes que en los partidos políticos, yo siempre me voy a referir al partido político de izquierda, porque hasta donde yo tengo entendido, el PLD todavía está como en el centro a la izquierda. El PLD es un partido de centro, indiscutiblemente. Si no, cuidado. No podemos discutir, por supuesto, pero es de centro. Pues sí, pero cuidado con Número 1, los partidos deben cuidarse de las camarillas, así se le llamaba en Cuba, el partido, la camarilla de fulano. Se llamaba grupos. Sí, entonces, del grupismo. Yo siempre menciono un folleto que no lo he vuelto a ver, lo he buscado mucho en mi casa, que se llama, creo que era del presidente Mao Zedong, Las 7 patas del gato, donde señalaba los vicios de la pequeña burguesía, claro, que tipificaba la sociedad china también, sí, que estaba el grupismo, sectarismo, arribismo, individualismo y todas esas enfermedades propias de ese sector de las clases, entre las clases sociales. En una sociedad, por demás, que la burguesía comenzó a formarse con los 300 ricos que Balaguer dicen que dejó, los constructores ricos, aquellos 300 famosos constructores. Ahí uno comenzaba a visualizar una naciente burguesía que se forjó bastante bien en los gobiernos del PLD. Hoy está diezmada, golpeada por la economía. Sí. Pero en el PLD los grupos terminan con tanto poder que lo particular domina lo general. Tú dices un grupo, por ejemplo, se llegó a formar la OTAN. De repente la OTAN dirigía el partido. Y todo el mundo le decía, la OTAN, sabiendo que existía, nadie le metía mano. Ni Leonel, que era presidente del partido, ni Danilo, que era el jefe del partido. ¿Verdad? Todo el mundo sabía que esa entente, digámoslo así, Leonel Danilo, permitía a la OTAN porque ese modo le convenía. De hecho, incluso los periodistas esperábamos siempre las decisiones que se daban en la calle Atuey de Cannes, casi esquina
¿cómo se llama el otro? Atuey de Camps, o Digo, Atuey. Atuey solo, a descanso, Atuey. Vecinos tuyos son la OTAN. Sí, Atuey casi esquina Caunabo. Entre la Caunabo y la calle que va No, hacia... la Atuey, Sí. ahí próxima a la esquina Caunabo, en los Casicargos. Sí. Y ahí uno decía, por ejemplo, los periódicos que matutinos, espérate, esa información deja terminar, que yo voy a llamar a fulano, sea Que es a de la OTAN. Monchi, sea fulano, que es de la OTAN, sea Euclides, que era muy locuaz hablando. ¿Qué Supuestamente trataron el jefe. hoy? ¿Qué trataron hoy? Trataron esto, aquello, lo demás. Eso es la decisión del partido. Ya el comité político estaba Y te superado voy a por decir la OTAN. por qué surgió la OTAN. Es una realidad. La OTAN surgió porque el comité político dejó de reunirse. El comité político, que era de 25 miembros, durante la presidencia de el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, a quien no quiero maltratar, ¿verdad? Dejó de reunirse. ¿Y por qué dejó de reunirse? Porque ahí se daba siempre la tensión entre los dos grandes líderes. Hay una expresión cubana que dice: dos güeyes no pueden vivir en la misma cueva. Un güey es un cangrejo, macho, que no puede estar los dos en la misma cueva porque se van a matar. Bueno, pues en el PLD se dio desde el 95, cuando Juan Bosch en el 94 dijo que ya se retiraba de la política diaria, activa, y pasó a ser presidente ad vitam, pero era un honor, no era un cargo efectivo en el partido. Estos compañeros que estaban juntos entonces, Danilo y Leonel, ¿verdad?, dirigieron el partido hasta la división en el 19. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, eso fue la OTAN. Y a la OTAN, escúchame que te interrumpí, y a la OTAN no se le puede permitir que vuelva a operar. Un comité político de 45 casi es inoperante. Casi es inoperante. Yo no me voy a meter si lo dejan ahí. Lo que me voy a poner es que lo aumenten. Porque entonces sería ya no inoperante, Bueno, sino, si lo dejan ahí, sino la un próxima- rango como es el de comité central. Sí. Miren, este pique yo tengo aquí. ¿Lo ven? Se lo dejan ahí. Este es el comité central. Si lo dejan Es ahí. un rango en el partido, más nada. Comandante, más nada. Óyeme, si lo dejan ahí, ese comité político, en próximas elecciones va a sacar un 2%. No, ese comité político hay que renovarlo. Cuando digo renovar, no quiero decir sacarlos a todos para poner uno nuevo. No, estoy diciendo que hay que someterlo a elección. Lo primero es Y que... se sometió en el Vidó Medina, ¿eh? Lo Se primero, sometió a elección. oye, Aristipo, lo primero es que hay que ser muy sincero con el pueblo, además dentro del partido, con el pueblo. Por ejemplo, cuando el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que fue la resultante de como un llamado a una consulta, debió ser ratificado en un gran evento Se ratificó. por el Comité Central. Se ratificó. Después que Claro, se ratificó, se hizo un congreso. Es que ¿cuál Congreso? Óyeme, la ley exige una convención. No, eso no es a eso que me Pero refiero. se hizo Aritipo, vamos a respetarnos en Se eso. hizo eso. Sí, claro, y también lo hizo la Fuerza del Pueblo y todo el mundo. Eso no es lo que yo te digo. Cuando tú hablas hacia adentro del partido, no es hacia la ley. Sí, claro. ¿Cuánto hay? ¿Hay quórum? Sí, ya, dale para adelante. Levante la mano. Vamos a cumplir con la ley. ¿Ha aprobado? No. Eso tenía que volver a ser refrescado en la base del partido, con los mecanismos Pero que fue tú la base que conoces. votó, Orión. Base y además de base, la ciudadanía que quería votar en el PLD. No, eso es la conferencia. ¿Sabes cuántos fueron? ¿Tú sabes por qué me da? ¿Sabes cuántos fueron? 502,000 y pico de dominicanos que votaron en ese Tú proceso. sabes, yo no estoy diciendo que no ganó bien. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta a eso? Y me va a decir otra vez que el gobierno intervino, y en lo cuarto el gobierno perdieron en Santiago. Y perdieron la senaduría en Santiago. Y pusieron un candidato a senador en Santiago que todo el mundo en todas las encuestas sabía. Eso no se hace. Pero O sea, en no se Santiago impone a la gente. Solamente, oye, en Santiago solamente 2 aspiraron a senador y uno de ellos se fue con Valentín. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? No aspiró más nadie. No había más nadie ahí. No aspiró más nadie. Y tú pones un senador, a menos que te reserve la candidatura, que te convenga, si nadie aspira. Pero si hay aspiraciones no se puede. ¿Tú entiendes? Y Marino fue el único que aspiró. El otro se fue con Valentín. Que por cierto, Valentín sacó más votos no más votos, ¿De sacó quién? más candidatos proporcionalmente hablando,
Oh, sí, está lleno de diputados, hasta senadores. No son del PRM. Está bien. No son de Valentín. ¿Cómo? No te equivoques. ¿Cómo se llama él? No se me recuerda el nombre. Julio César, no te equivoques, no son tuyos. Son del PRM. Son del PRM. Matriculado en tu franquicia. Le aportó al PRM 40,000 votos. El que más le aportó, Julio César Valentín, ese muchacho. Votos PLDistas, por Dios. Votos de PLDistas que con ¿verdad? un incentivo se fueron por ahí. Aristipo, el PLD tiene oportunidad, no me diga que no está en cuidados intensivos, porque si no, no vamos para allá, está el programa terminando, pero el PLD no está en una situación difícil, ¿sí o no? De pronóstico reservado. La reunión del lunes. Vamos a ser honestos, compañeros. La reunión del lunes. Vamos a ser honestos. Aristipo Vidal, este servidor de ustedes, aspira a que el lunes el comité político no se vuelva a comer solo para evaluar solito el proceso, ¿no? Que convoque el Congreso Reinaldo Pared, ¿verdad? Pero Décimo Congreso. Primero tiene que convocar al Comité Central. Que convoque al Comité Central para que convoque el Congreso. Y que sea este año, este mismo año, no lo dejemos para el 25, ¿verdad? Porque no sabemos dónde estaremos el 25. Yo estoy hoy en a rajatabla. No sé dónde estaré mañana. Está bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En la reunión del lunes del Comité Político, aspiramos a la convocatoria del Comité Central, que con miras a convocar el Congreso, que debe evaluar, reestructurar, renovar y trabajar. Ahí están las 4. Yo voy a terminar, ya el programa terminó, ya no me va a poder responder. Las mismas causas de la debacle ahora del PLD son las mismas que enarboló Danilo Medina en una reunión, seguramente la del Comité Central, en aquella vez cuando les enrostró los vicios pequeños burgueses a ustedes. No, fue una reunión de diputados. De diputados fue, en la reunión de diputados. No, nada más hay que remitirse, él ni tiene que hablar, póngame la grabación, esa grabación, exactamente lo mismo, los pequeños burgueses, en búsqueda, en la cosa, con poca... No seamos comezolos de evaluación, ni Danilo, ni el comité político, ni Abel, seamos democráticos, abiertos y participativos. En 2 segundos, ¿Abel Martínez será el próximo líder del PLD? No, yo no sé si será el próximo líder, yo sé que será el próximo candidato. Okay. Yo lo digo con responsabilidad también. Pero ven acá, ya tú comenzaste a hacer campaña electoral, eso es grupismo, ¿tú ves lo que te digo? Nos vemos, señores. Hemos analizado incidentalmente con Aristipo Vidal la situación del Partido de la Liberación Dominicana. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes en otro programa a rajatabla, que hoy de verdad fue a rajatabla. Sí, rajamos.